Hola, cordial saludo a todos. Gracias por estar atentos, atentas a este en vivo en el que traigo de vez en cuando a escritores para que nos cuenten acerca de su trabajo, qué están haciendo, etcétera, etcétera. Y bueno, en esta oportunidad traigo de nuevo al escritor de acá de Cartagena, el señor Jesús David Huelvas Pedrosa, quien recientemente lanzó su nueva novela, su último libro, que se llama La punteada línea de los días. En oportunidad pasada, lo que hice fue que leí otro de sus libros que se llama Este o cualquier otro lunes. Lo leí en vivo a través de mi página de Facebook y bueno, esta vez dije, aún no he leído el libro yo tampoco, me encantaría poder leerlo también en vivo para ustedes a través de la página como suelo hacer a veces, pero de todas formas quise traerlo, acercar ese libro de alguna manera a ustedes y también a mí, porque reitero, no lo leí todavía. Entonces, nada, teniendo en cuenta que recientemente él publicó esta novela y hay algo muy interesante con este escritor y es que él mismo gestiona la publicación de sus libros, es decir, él conformó su propia editorial que se llama Mendicante, cosa que me parece muy interesante porque bueno, este mundo sí, de los libros y la cosa, y siempre tienes que buscar como alguien que te edite, que revise, que luego quiera publicarlo y no sé qué. Él decidió que iba a crear su propia editorial y así poder sacar todos los libros que él quisiera, cuando él quisiera y como él quisiera. Algo realmente que considero que es muy valiente y muy importante también, porque bueno, no todo el mundo se anima a hacer algo así y este señor sí, con esta novela que reitero se llama La punteada línea de los días. Entonces quise como invitarlo de nuevo, hacerle algunas preguntas para que ustedes tengan acceso también a esa información y se animen a conocer la obra de este escritor. Escribe poemas, escribe ensayos, cuentos, novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, les cuento que este segmento, que se llama Encuentro con Personas de Letras, lo hago con el fin de promover lectura. Creo que hay un punto que a veces de pronto por ahí se deja un poquito olvidado y es el hecho de poder conectar y contactar con las personas que están produciendo literatura y libros actualmente. Siempre nos remitimos como a los grandes clásicos, personas que ya físicamente no están y eso está bien, está buenísimo, pero creo que también es muy válido e interesante poder acceder a las personas que en este momento se encuentran activas escribiendo. Así que bueno, bajo esa excusa invité de nuevo al maestro Jesús David para que nos hablara acerca de la punteada línea de los días. En una oportunidad pasada lo invité porque bueno, leí su libro que se llama Este o cualquier otro lunes, lo leí en vivo a través de mi página de Facebook y dije, hombre, ¿por qué no hacer entrevistas de esto, cierto? ¿Por qué no entrevistar a los autores? Porque además de haber leído al maestro Jesús David, también he leído a otros autores de la ciudad que muy probablemente estaremos viendo en otras entrevistas similares a esta a través aquí de este canal. Bienvenidos también al canal. Es un canal que nada, busca compartir información de todo tipo que tenga que ver con el arte, la cultura, la educación, la ciencia, con el conocimiento en general, pues se llama así, ¿no? ¿En qué anda el conocimiento? Y en este momento entonces el conocimiento anda indagando acerca de los escritores locales y que actualmente quizá hayan sacado a la luz algún nuevo trabajo, como es el caso de La punteada línea de los días del maestro Jesús David Huelvas. Así que bueno, no hablo más para que ustedes puedan disfrutar de esta pequeña entrevista, pero sustanciosa, en la que de la voz propia del autor vamos a conocer algunos detalles de cómo fue la escritura de esta nueva novela. También le pregunté quién es Jesús David y ahí me salió con una respuesta bastante particular, así que los dejo aquí a todos, a todas. Una vez más les reitero que muchísimas gracias por estar atentos y espero que disfruten de esta entrevista. Tal vez habrás percibido que en momentos anteriores, en algunas presentaciones en las que de pronto he montado en mi canal de YouTube, incluso en algunos encuentros que
que he tenido también por invitación tuya, le huyo mucho a ese tipo de preguntas en las que se indaga por mí, ¿no? Pero pues más que todo como escritor, yo personalmente pienso que el escritor debería ser un sujeto anónimo, que ni siquiera fotos de él existieran, pues el escritor se debe a sus lectores a través de sus libros. Lastimosamente vivimos en una sociedad del espectáculo en la que muchas veces se considera a alguien escritor más porque sale en los medios o porque lo dice en las redes sociales, y en ese sentido pues eso me parece un tanto peligroso, ¿no? El escritor deja de ser lo que realmente su oficio amerita que sea, para convertirse en una especie de influencer del cual se habla y se dice que es escritor, pero no se lee su obra. Yo personalmente pretendería, en relación con mi obra, lo contrario, ¿no? Que se leyera y se supiera mucho menos de mí. Ojalá yo fuese todo un fantasma completamente anónimo, y que mis libros pues llegaran a los lectores que tendrían o deberían llegar, ¿no? Pero eso no pasa, eso no ocurre. Como decía, vivimos en una sociedad que incluso a una persona como yo nos obliga a estar en los medios, a tomarnos la selfie, la foto, a colgarlas en nuestras redes sociales. Y bueno, termina sabiéndose un poco de uno, ¿no? Porque en últimas tampoco a través de estos medios se tiene una idea total de los seres humanos. En ese sentido, pues, creo que soy eso, ¿no? Un ser humano con ciertas complejidades que muestra unas facetas y otras no. Y una faceta de esas es precisamente el hecho de que escribo. De que escribo en un primer plano para sentirme bien. Yo siempre he planteado que existen dos fases de la escritura creativa, de la escritura literaria. Una fase hedonista, de alguna manera lo he dicho anteriormente, cuando planteo que me apasiono al momento en que estoy escribiendo una historia, poesía o un ensayo también, que también los escribo. Y está una fase comunicativa en la cual pues el lector accede a la obra del escritor porque éste publica o la da a conocer, ¿no? Entonces podría decirse que existen dos planos, dos objetivos, dos intenciones. La primera es darme el gusto de escribir porque realmente me gusta. Es mi manera de pronto de estar. Escribir es mi manera de estar. Así como hay personas a las que les gusta estar a través de la borrachera, a través del reggaetón, a través de la droga, a través del baile, a través de cualquier forma de arte o desde sus propios oficios o profesiones. Mi manera de estar es esa, ¿no? Escribir. Y desde esa perspectiva considero que todas las demás maneras de estar tienen su cabida. Pues ya los juicios vendrán desde perspectivas morales, pero yo pues personalmente no tengo por qué hacerlos. Hay a quien le parezca que mi manera de estar no necesariamente tiene que ser la mejor, ¿no? Entonces es eso, es mi manera de estar, escribir. Y lo otro, pues esa otra parte que creo que a todos los seres humanos en algún momento nos da ganas de comunicar. Y si puedo comunicar a partir de lo que creo en mi manera de estar, creo que son dos elementos que se complementan, ¿no? Entonces ahí está la doble razón de por qué escribo. Y esa doble razón de alguna manera justifica también esa mirada compleja de la que hablaba y que trato de alguna forma plantear, sobre todo en este personaje de la punteada línea de los días. Nada menos una amiga ayudándome con algunas preguntas para esta entrevista. Me preguntaba por Javier, ¿no? Y si me había propuesto inicialmente hacer un personaje, ella ve en Javier un personaje complejo, y yo le respondí que me alegraba que ella viera ese personaje
complejo porque hay un momento en que estoy escribiendo el texto y me doy cuenta de ello, y luego sí comienzo a trabajarlo o continúo trabajándolo con cierto nivel de conciencia en ese nivel de personaje complejo que me interesaba plantear en la novela. Y bueno, creo haber conseguido algunos aspectos de los que me propuse. He releído la novela después de haberla publicado y me sigue gustando. Y bueno, en ese sentido, como todo escritor o todo ser humano hedonista que siente un placer cuando lo que hace le gusta a otros, espero seguir encontrándome con eso, ¿no? Con lectores a los cuales pues lo que he puesto en esta novela, así como me encontré con lectores a los cuales en este o cualquier otro lunes también les gustó, suceda lo mismo, les llegue de alguna manera a agradar esta historia de este personaje, Javier, pintor, que no es una historia de años, es una historia de 4 días. Quienes lean la novela se darán cuenta que la historia comienza un jueves por la noche, transcurre todo el fin de semana y termina un lunes por la mañana. Ese sería el derrotero, ¿no? El derrotero cronológico de la obra. Y bueno, en medio de ese derrotero cronológico intenté y espero haber alcanzado tratar, hablar, pues plantear narrativamente. Pues como todo libro tiene un desarrollo particular en cuanto a que surgió toda una primera parte, unas 60 páginas en las cuales me había emocionado tremendamente con la historia de este personaje principal que se llama Javier, pintor, es un pintor, y llegué a escribir unas 60, 70 páginas. Pero luego vinieron algunos asuntos, algunos aspectos que de pronto me entretuvieron más y cesó la historia de contarse, cesé de escribir la historia como tal. Eso sí, había impreso todo lo que había escrito y lo había argollado. Yo uso algunas carpetas como estas, en las que voy argollando todo lo que voy escribiendo, y estaba allí organizado, ¿no? Y me dediqué a escribir otras cosas. En ese tiempo, del 2014, cuando ya había terminado esa primera parte de la novela, me dediqué, suspendí y me dediqué a escribir toda una cantidad de libros. Pero había una razón en especial por la cual hubo esa suspensión. La construcción de la siguiente parte del relato me exigía unos conocimientos que probablemente tenía, pero que no había madurado. Y en ese tiempo me dediqué a hacerlo. Yo no soy pintor, mi personaje principal lo es. Yo he aprendido mucho sobre teoría de la pintura, me atreví en algún momento a tirar algunos pincelazos y todo, y tengo algunos cuadros que comencé, pero nunca los terminé, pero desde un aprendizaje autodidacta. Entonces decidí someterme a cierto proceso de aprendizaje a través de cursos de internet, preguntarle a amigos que están en el mundo de la pintura, documentarme e interiorizar todo eso para que esa parte que faltaba, que ya yo había ideado, pero faltaba de la novela, se concretara. Y se logró. Creo que el relato de alguna manera llega al nivel de verosimilitud que puede de pronto el lector encontrar en que está leyendo la historia de un pintor que en un día, domingo, que es una de las últimas partes de la novela, se dedica a terminar un cuadro, ¿no? Un cuadro que tiene el mismo título de la novela. Y pues ese fue como el proceso en el que se dio para contar la historia de Javier, este pintor que pues tiene un talento grandísimo, pero de ese talento lo pone en conflicto con la sociedad en la cual vive, y que pues ese conflicto ya podrá enterarse el lector de cuál es, cómo se desarrolla y cómo de alguna manera lo soluciona, si es que lo soluciona Javier cuando lea la novela. ¿De dónde surge
la punteada línea de los días. Bueno, creo que al igual que la novela anterior y la que estoy escribiendo actualmente, que todavía no tiene título, la punteada línea de los días surge de una situación, imagen, que se me dio en una noche en la que estaba justo en una situación parecida al personaje principal en un cineclub. Pero esa noche, solo a mano, hice unos apuntes y cuando regresé a mi apartamento en ese entonces, me senté frente al computador, tomé esas ideas y las desarrollé. Recuerdo que fueron unas 3 páginas. Sentí la emoción de inmediato. Luego de haber escrito, las imprimí y leí lo que estaba allí. Ya había terminado este o cualquier otro lunes, pero todavía no lo había publicado. Eso fue más o menos en el año 2012, 2013. Pero de inmediato sentí que había en esas 3 páginas el punto de partida de algo más extenso. Como me pasó con el primer capítulo breve de este o cualquier otro lunes, también se sintió acá, y también es un poco lo que sentí ahora que hace un tiempo que escribí también la primera parte de la tercera novela. Entonces creo que hay de alguna forma una coincidencia en el punto de partida de esos escritos, en donde aparece una primera parte, un primer capítulo, llamémoslo así, que luego empieza a dictar la historia. De ahí surge en este caso, la punteada línea de los días, y creo, ¿no?, que esos inicios de alguna manera mandan el mensaje de que esto puede ser algo más extenso, de que se puede desarrollar y de que de alguna manera en eso que se escribió en esa primera página o 2, 3 páginas está ya contenida la obra. Lo que como escritor a mí, en mi caso personal, y de pronto le pasa a otros escritores, hay que hacer es comenzar a desentrañar ese relato que ya está contenido allí, pero que si nos ponemos en el ejercicio de la disciplina, en mi caso en las madrugadas o como la terminé escribiendo de noche, de 10 a 12 de la noche, ese relato se va a dictar y uno cumple su papel de transcriptor, ¿no?, de transcriptor del relato que quiere surgir y que lo utiliza uno como medio para salir a la luz. Más que una idea que me lleve a escribir una novela, está un objetivo. Suena demasiado técnico, pero por llamarlo de alguna forma, un objetivo que se plantea a partir de eso que decía, ¿no? Tienes el inicio de algo que sabes que puede ser mucho más extenso y entonces te lo propones. Te propones avanzar en él, te propones terminarlo. Y me pasa que en la medida en que voy avanzando, que voy releyendo, que voy encontrando coherencia de lo que se acaba de escribir con lo anterior, van surgiendo ideas de cómo se puede desarrollar. Entonces, es mi caso, sé de muchos escritores que han comenzado novelas y nunca las han terminado, las dejan a la mitad, o bueno, por diferentes razones no concretan ese objetivo final que es el texto completo. Pero bueno, en mi caso, en estos dos relatos, la punteada línea de los días y este o cualquier otro lunes, ha existido a partir de todo eso que dije, todo un elemento que creo fundamental para cualquier escritor en ese proceso de serlo, de sentirse escritor, ¿no? Y es la pasión al momento de escribir, ¿no? Yo siento que me apasiono cuando agarro el texto, el computador, releo lo que he escrito o parte de ello y entonces de inmediato
¡pum!, aparecen las ideas, esos aspectos que como lo he dicho, y para mantenerme un poco en la misma línea, esos aspectos que el mismo relato empieza a contarte, ¿no? Precisamente planteándote que ya surgió y que quiere llegar a feliz término y que te está usando para precisamente ser. Pues de allí surge, ¿no?, la necesidad de terminar un texto, en mi caso. Me pasa con la poesía, pero con la poesía soy un poco más flexible. De pronto he dejado poemas sin hacer a partir de la imagen, pero no me ha pasado con la narrativa. Con estas dos novelas y con la que estoy escribiendo, espero que tampoco me deje a mitad de camino, sino que siga esa circunstancia de tomar el texto y de apasionarme cada vez que lo releo y seguir escribiendo. Es lo que creo que de alguna forma plantea el inicio, el origen, el punto de partida y la concreción de cualquiera de mis novelas, y en especial de esta de la cual estamos hablando, La punteada línea de los días. Más que contar la historia del libro, es algo que no me gusta hacer a mí personalmente. Me gusta que la gente me cuente las historias de los libros, pero sé que hoy día está de moda eso de que la gente se ponga brava por hacerle spoiler, como dicen desde esos términos técnicos que se han inventado. Me gustaría más como que comentar un poco de la motivación o de las motivaciones que generaron la historia, ¿no? Creo que quienes ya han leído este o cualquier otro lunes, o aparte de mi poesía, saben que hay un tema central que me mueve, que es la cotidianidad. Esta novela no se escapa de eso, ¿no? Y a partir de ese tema de la cotidianidad, pues desarrollar historias que, como tú en algún momento percibiste como costumbrista, te terminaste dando cuenta que no era así, sino que son historias que, aunque relatan los hechos inmediatos del ser humano, no los relatan de manera gratuita. Me propongo que haya, pues hasta donde me es posible, cierta reflexión con cierto nivel de profundidad a partir de esa narración, ¿no? Y bueno, en La punteada línea de los días se sigue por esa línea. Es un texto en el cual las diferentes partes que lo constituyen no se escapan de esa cercanía con lo cotidiano que marca la vida del personaje principal y la de los otros personajes que interactúan con él, o que están no necesariamente interactuando con la ciudad, sino que están en la novela y que de alguna parte hacen, de alguna forma hacen parte y protagonizan lo que vendría a ser ese cúmulo de aldeas, como lo dijo alguna vez Héctor Rojas Erazo, que es una ciudad con todos sus conflictos, con todos sus amores, con todas las dinámicas a las que estamos sometidos quienes vivimos los citadinos, ¿no? En ese sentido está construida la novela para de alguna forma decirle al lector que él también hace parte de ella, que en cualquiera de las páginas o de las líneas podría estar él en lugar del mismo Javier, o en lugar de Jaime, o de las diferentes mujeres. Hay mujeres que aparecen como personajes de esta obra, y que es algo que me inquieta y algo que me llevó de alguna forma a la decisión que tomé de que el personaje principal de la novela que estoy escribiendo actualmente es precisamente una mujer, ¿no? Entonces ahí aparecen esas mujeres y la visión que
el narrador puede transmitir de ellas, una visión limitada, claro está. Y bueno, todo eso está allí, o todo eso intenté que estuviera allí. Y de pronto, me atrevo a decirlo así, eso hace que esta novela sea, como pues creo que debe ser, una novela un tanto más compleja que la anterior, ¿no? La simplicidad narrativa no es mi proyecto como escritor. Soy un escritor que pues tiende o pretende, no sé si lo logre, pero pretendo de alguna forma que mi novela esté en consonancia con la manera en que concibo la vida. Y yo concibo la vida de una forma compleja. Para mí la vida es una complejidad, y pues la novela, en la medida en que se parece a la vida, debe de alguna forma imitar esa complejidad. Pues a mí como escritor se me plantea como un reto, y pues si el lector considera que ese reto también se lo puede plantear él como tal, pues bienvenido, ¿no? Lo único que espero es haber alcanzado cierto nivel de literatura, de narratividad, de versatilidad, para que no se le haga del todo harta la lectura de esta obra. Es en sí lo que me gustaría más que todo anticipar de la obra, porque pues la historia como tal está en el libro, y el lector, vuelvo a recaer en lo que dije anteriormente, el lector pues está allí para indagar por esa historia, y no para que el autor se la cuente por anticipado. Bueno, ya lo escucharon ustedes al maestro Jesús David Vuelvas explicándonos todo su universo que tiene que ver con la punteada línea de los días, esta nueva novela que si la quieren adquirir pueden ponerse en contacto con él directamente a través de su Facebook normal, no es una fanpage, es su perfil de Facebook. Lo encuentran así, Jesús David Vuelvas Pedrosa, ahí van a ver una fotico de él y tales, y si les interesa adquirir la novela, él seguramente va a resolver para que puedan recibirla en la puerta de su casa. Yo voy a ver cuándo me pongo las pilas para adquirir la mía, mi ejemplar, y poder leerlo también en vivo a través de la página de Facebook, que hace un montón además que no estoy compartiendo ningún material por ahí, de pronto un que otro poema que me sale o alguna cosa, pero hasta ahí nomás. Pero sí quiero retomar las lecturas en vivo porque de verdad me gusta. Quiero decirles esto porque lo hago. Bueno, lo hago porque me interesa promover lectura. Colombia es un país que lee poco, y Cartagena en particular es una zona, una ciudad en donde el nivel también de lectura es bastante bajo en comparación con otras ciudades del país. Entonces creo que este tipo de acciones pueden ayudar a que se desarrolle un mayor acercamiento hacia la lectura. Como dije al principio, creo que es importante ir a tocar las puertas de aquellos autores que están activos en la actualidad, que en la actualidad están produciendo cosas y que lo están haciendo, como en el caso del maestro Jesús David, desde todas sus posibilidades, ¿no? Como casi sin la ayuda de una editorial reconocida o algo así, sino simplemente, bueno, como con las uñas, como solemos decir a veces. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias al maestro Jesús David también por haber aceptado de nuevo mi invitación, y que bueno, en esta oportunidad no se pudo hacer en vivo como hicimos la primera, porque de todas maneras me río mucho. La primera edición fue un fiasco total porque yo desconocía cómo funcionaba el en vivo que estaba haciendo, y yo no me veía. Tuvimos que cambiar de plataforma y ahí mismo, en el mismo momento, fue como todo medio un caos, pero al final resultó un lindo material también que está en mi Facebook y que pronto también encontrarán aquí en este canal de YouTube. Y bueno, nada, atentos porque próximamente entrevistaremos al maestro Juan Carlos Céspedes, quien también nos va a presentar su obra, nos va a hablar acerca de él y todo eso. El maestro Juan Carlos no
no ha lanzado ningún libro últimamente, pero sí tiene también varios libros de poesía sobre todo, y bueno, me gustaría que ustedes lo escuchen, leer a él su poesía y que nos cuente también acerca de su trabajo y cómo es este mundo de un escritor y todo eso. Entonces, nada, muchas gracias y los veo en la próxima.